Capítulo 1. Objeto y fuerza de este Código. Artículo 1. Disposiciones comprendidas. El Código Civil comprende las disposiciones legales sustantivas que determinan especialmente los derechos de los particulares por razón del estado de las personas, de sus bienes, obligaciones, contratos y acciones civiles. Artículo 2. Aplicabilidad. En el presente Código Civil de la Unión se reúnen las disposiciones de la naturaleza expresada en el artículo anterior que son aplicables en los asuntos de la competencia del Gobierno General con arreglo a la Constitución y en los civiles comunes de los habitantes de los territorios que él administra. Artículo 3. Obligatoriedad. Considerado este Código en su conjunto, en cada uno de los títulos, capítulos y artículos de que se compone, forma la regla establecida por el legislador colombiano a la cual es un deber de los particulares ajustarse en sus asuntos civiles, que es lo que constituye la ley o el derecho civil nacional. Capítulo 2. De la ley. Artículo 4. Definición de ley. Ley es una declaración de la voluntad soberana manifestada en la forma prevenida en la Constitución Nacional. El carácter general de la ley es mandar, prohibir, permitir o castigar. Artículo 5. Penas en la ley civil. Pero no es necesario que la ley que manda, prohíbe o permita contenga o exprese en sí misma la pena o castigo en que se incurre por su violación. El Código Penal es el que define los delitos y les señala penas. Artículo 6. Sanción y nulidad. La sanción legal no es solo la pena, sino también la recompensa. Es el bien o el mal que se deriva como consecuencia del cumplimiento de sus mandatos o de la transgresión de sus prohibiciones. En materia civil son nulos los actos ejecutados contra expresa prohibición de la ley si en ella misma no se dispone otra cosa. Esta nulidad, así como la validez y firmeza de los que se arreglan a la ley, constituyen suficientes penas y recompensas aparte de las que se estipulan en los contratos. Artículo 7. Sanción constitucional. La sanción constitucional que el Poder Ejecutivo de la Unión a los proyectos acordados por el Congreso para elevarlos a la categoría de leyes es cosa distinta de la sanción legal de que habla el artículo anterior. Artículo 8. Fuerza de la costumbre. La costumbre en ningún caso tiene fuerza contra la ley. No podrá alegarse el desuso para su inobservancia ni práctica por inveterada y general que sea. Artículo 9. Ignorancia de la ley. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa. Artículo 10. Fue derogado por el artículo 45 de la Ley 57 de 1887. Capítulo 3. Efectos de la ley. Artículo 11. Obligatoriedad de la ley, momento desde el cual surte efectos. La ley es obligatoria y surte efectos desde el día en que ella misma se designa y en todo caso después de su promulgación. Artículo 12. Promulgación de la ley, concepto. La promulgación de la ley se hará insertándola en el diario oficial y enviándola en esta forma a los estados y a los territorios. Hay que entender que la Ley 57 de 1887, en su artículo 2, determina que los términos territorio, perfecto, Unión, Estados Unidos de Colombia, presidente de Estado que se emplean en el Código Civil se entenderán dichos con referencia a las nuevas entidades o funcionarios constitucionales según el caso lo requiera. Esto dado que pasamos de un sistema federalista a uno centralista. Artículo 13. Derogado por el artículo 49, Ley 153 de 1887. Artículo 14. De las leyes que declaran el sentido de otras leyes. Las leyes que se limitan a declarar el sentido de otras leyes se entenderán incorporadas en estas,
pero no afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias ejecutoriadas en el tiempo intermedio. Artículo 15. Renunciabilidad de los derechos. Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida la renuncia. Artículo 16. Derogatoria normativa por convenio. No podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres. Artículo 17. Fuerza de las sentencias judiciales. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas. Es por tanto prohibido a los jueces proveer a los negocios de su competencia por vía de disposición general o reglamentaria. Este artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-461 de 2013. Artículo 18. Obligatoriedad de la ley. La ley es obligatoria tanto a los nacionales como a los extranjeros residentes en Colombia. Artículo 19. Extraterritorialidad de la ley. Los colombianos residentes o domiciliados en país extranjero permanecerán sujetos a las disposiciones de este Código y demás leyes nacionales que reglan los derechos y obligaciones civiles. Primero, en lo relativo al estado de las personas y su capacidad para efectuar ciertos actos que hayan de tener efecto en alguno de los territorios administrados por el Gobierno General o en asuntos de la competencia de la Unión. Segundo, en las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, pero solo respecto de sus cónyuges y parientes en los casos indicados en el inciso anterior. 2. En las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, pero solo respecto de sus cónyuges y parientes en los casos indicados en el inciso anterior. Artículo 20. Aplicabilidad de la ley en materia de bienes. Los bienes situados en los territorios y aquellos que se encuentran en los estados en cuya propiedad tenga interés o derecho la nación están sujetos a las disposiciones de este Código, aun cuando sus dueños sean extranjeros y residan fuera de Colombia. Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos celebrados válidamente en país extraño. Pero los efectos de dichos contratos para cumplirse en algún territorio o en los casos que afecten a los derechos e intereses de la nación se arreglarán a este Código y demás leyes civiles de la Unión. Artículo 21. Forma de los instrumentos públicos. La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados. La autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código Judicial de la Unión. La forma se refiere a las solemnidades externas, a SIC, la autoridad, el hecho de haber sido realmente otorgados y autorizados por las personas y de la manera que en tales instrumentos se exprese. Artículo 22. Función probatoria de los instrumentos públicos. En los casos en que los códigos o las leyes de la Unión exigiesen instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en asuntos de la competencia de la Unión, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas, en el país en que hubieren sido otorgadas. Artículo 23. Normatividad referente al Estado civil. El Estado civil adquirido conforme a la ley vigente a la fecha de su constitución subsistirá aunque esa ley pierda después su fuerza. Artículo 24. Derogado por el artículo 45, Ley 57 de 1887. Capítulo 4. Interpretación de la ley. Artículo 25. Interpretación por el legislador. La interpretación que se hace para fijar el sentido de una ley oscura de una manera general corresponde al legislador. Artículo 26. Interpretación doctrinal.
Los jueces y los funcionarios públicos, en la aplicación de las leyes a los casos particulares y en los negocios administrativos, las interpretan por vía de doctrina, en busca de su verdadero sentido, así como los particulares emplean su propio criterio para acomodar las determinaciones generales de la ley a sus hechos e intereses peculiares. Las reglas que se fijan en los artículos siguientes deben servir para la interpretación por vía de doctrina. Artículo 27. Interpretación gramatical. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu, pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento. Artículo 28. Significado de las palabras. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras, pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal. Artículo 29. Palabras técnicas. Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomarán en el sentido que les den los que profesan la misma ciencia o arte, a menos que aparezca claramente que se han formado en sentido diverso. Artículo 30. Interpretación por contexto. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. Los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto. Artículo 31. Interpretación sobre la extensión de una ley. Lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a toda ley se determinará por su genuino sentido y según las reglas de interpretación precedentes. Artículo 32. Criterios subsidiarios de interpretación. En los casos a que no pudieran aplicarse las reglas de interpretación anteriores, se interpretarán los pasajes oscuros o contradictorios del modo que más conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural.